My Little Pony Fanfic. El orbe del titán. Capítulo 25. Ciencia y progreso. Entonces, déjame aclarar esto, comenzó Dwight, con los ojos abiertos por el horror. ¿Me estás diciendo que el siguiente fragmento del orbe está en una ruina radiactiva? Eso es exactamente lo que te estoy diciendo, respondí encogiéndome de hombros ansioso. Bueno, esto complica las cosas, murmuró Rarity. Sí, en serio, gruñó Dwight. ¿Qué tan mala es la radiación? ¿Qué tan severa? Sabiendo que Oliver estaba mejor informado sobre toda la experiencia, le hice un gesto para que respondiera. Bueno, aquí va una pista. Fue tan grave que se obligó a evacuar toda la ciudad y a establecer una zona de exclusión de 30 kilómetros, añadió, rascándose la barbilla. El lugar no volverá a ser habitable en cientos de años. Miles, de hecho, según la fuente que se escuche. Continuó especulando que si tuviéramos que ir directamente a la planta, entonces la radiación sería indudablemente letal o, como mínimo, causaría algún daño permanente muy grave. Por favor, dime que tienes un hechizo que pueda protegerte de la radiación, le dije a Dwight con una expresión desesperada. Sí, respondió ella. Pero no es fácil lanzarlo y es costoso. Para los 7... Sinceramente, creo que sería suficiente para dejarme azul, y no pienso volver a pasar por eso. Pensé que eras uno de los unicornios más poderosos de todos los tiempos, comentó Oliver. No parece que puedas hacer mucha magia sin quedarte sin energía, así que ¿qué pasa? Poniendo los ojos en blanco, Dwight señaló que, a pesar de su increíble talento para las artes mágicas, no era en absoluto un ser de poder ilimitado. Su conocimiento de la magia era vasto, y los hechizos que podía lanzar eran complejos, pero cuanto más complicados se volvían, más exigentes se volvían. Como le he tenido que explicar a esta demasiadas veces, gruñó, señalándome, esa caricatura tuya no es nada precisa. Sí, soy poderosa. Podría lanzar hechizos convencionales todo el día, pero estos no son hechizos convencionales. Clonación. Invisibilidad. ¿Y ahora antirradiación? Sí, no tengo suficiente maná para eso. Muy bien, tienes razón, dijo Oliver, levantando las manos y haciendo una mueca. Resoplando de fastidio, Dwight teorizó que probablemente podría lanzar el hechizo sobre la mitad de nosotras como mucho, sobre todo con lo impredecible que había sido su regeneración de maná últimamente. Con un murmullo enfático, propuse que la mitad de nosotras tal vez sería suficiente. Me preguntó a qué me refería, a lo que sugerí que, al llegar a Ucrania, quizás algunas de las chicas podrían quedarse justo fuera de la zona de exclusión, lejos del peligro. No habría gente en kilómetros a la redonda, continué. Podríamos acampar, y luego, 2 o 3 de nosotros podríamos colarnos, tomar el fragmento del orbe y luego largarnos. Debo decir que no es una mala idea, intervino Rarity. Después de lo que pasó en Brasil, quizá no estaría tan mal que algunos nos quedáramos atrás. Dwight movió su boca hacia un lado y emitió un gruñido pensativo, antes de señalar que sería peligroso para nosotros separarnos, ya que tal vez no pudiéramos encontrarnos nuevamente. Oh, no seas ridícula, podría avisarte, presionó Rarity, sonriendo alegremente. ¿Le haces un pin? Repetí. Ah, ¿te refieres a cuando usó los Puyeports con nosotros? Rarity asintió y Oliver preguntó qué significaba pin. Entusiasmada por la explicación, Rarity explicó que uno de los hechizos más básicos que un unicornio podía aprender, junto con la telequinesis, era un hechizo de señalización, simplemente conocido como pin. La mayoría de los unicornios de Kestria aprendieron a hacerlo, ya sea en la escuela o por sus padres, y era una forma infalible de pedir ayuda si uno se encontraba perdido o en peligro. Funcionaba enviando una frecuencia mágica en todas direcciones, con una extensión de varios kilómetros. Al hacer contacto con el cuerno de otro unicornio, se podía detectar la frecuencia. Ni que decir tiene que Oliver y yo quedamos atónitos, pero luego la cosa se puso aún más interesante, cuando descubrimos que así era como Dwight había detectado las frecuencias eléctricas en el aeropuerto de Gatwick. Resulta que las frecuencias artificiales no eran muy diferentes a las del hechizo de pin, lo que significaba que, hipotéticamente, si se sometía a las modificaciones adecuadas, mi teléfono podría emitir sus propios pings.
Seguro que algunos unicornios usan eso para mal, ¿no? Dije, riéndome. Es imposible que algún bromista no haya molestado a todo su pueblo haciendo ping una y otra vez. Qué curioso que digas eso, intervino Dwight, aclarándose la garganta. El uso indebido del ping es una falta grave, y se ha multado a los ponis por usarlo imprudentemente. El hechizo es, ante todo, una llamada de auxilio, y usarlo para cualquier otra cosa está totalmente mal visto. Murmuré. Supongo que es el equivalente a disparar una pistola de bengalas, tarareó Oliver. Sí, algo así, acepté, encogiéndome de hombros. Dejando de lado las equivalencias, ahora que Rarity se había ofrecido a quedarse en el campamento y guiarnos de vuelta con Pinks, no había discusión posible sobre la separación del grupo por un par de días. Tras un largo debate, decidimos que Flutters y Pinkie se quedarían con Rarity, junto con Applejack para protegerlas. Mientras tanto, yo entraría en la zona de exclusión con Willy y Rainbow Dash, esta última se negó rotundamente a quedarse atrás. Primero, me aburriría demasiado, insistió, y segundo, si entran solos, hay muchas posibilidades de que solo salga uno. Es justo, me reí entre dientes, dándole un codazo a Dwight. Dwight puso los ojos en blanco y resopló divertida, admitiendo juguetonamente que, con lo mucho que nos detestábamos, un asesinato dentro de la empresa no estaba exactamente fuera de cuestión. «Oh, qué buen punto», exclamó Pinkie. «Más vale que tú y Dwight se lleven bien ahí dentro». «¿Por qué?», preguntamos ambos al unísono, frunciendo el ceño. La boca del pony rosa se levantó lentamente en una sonrisa maliciosa y entrecerró los ojos hacia mí. «Bueno, con la radiación y todo eso, realmente no querríamos que ustedes», falló. Dejé escapar un gran suspiro y bajé la cabeza, levantando las manos en el aire. «¿Qué?», rió ella, «sabes que a los fans les encanta». «¿Qué fans?», pregunté. «Kayun, querido, ya sabes cómo es ella», señaló Rarity. «No avives el fuego, déjalo ir». Ante esto, Pinkie se agarró el pecho con una pata delantera y levantó la otra hacia el techo, comenzando a cantar. «Déjalo ir. Déjalo ir. Ya no puedo contenerlo más. Si cantas otra palabra de esa canción, te clavaré una flecha de ballesta», le advirtió Oliver. Aclarándose la garganta y soltando una risa incómoda, Pinkie retrocedió, mientras yo miraba a mi hermano con una mirada apagada. «Oliver, no tienes una ballesta». Al encontrarme con la mirada, Oliver esbozó una sonrisa torcida, a lo que mi expresión se volvió aún más apagada al darme cuenta de que mi afirmación era incorrecta. «¿Tienes una ballesta?», él asintió y yo inhalé profundamente con exasperación. «¿Por qué no me sorprende? Bueno, si le metes una flecha a Pinkie, te meto perdigones». «PFFT sí, claro», se burló, poniendo los ojos en blanco, como si tuvieras una escopeta. Sosteniendo su mirada, le di a Oliver una sonrisa torcida, a lo que él me dio la misma mirada que yo le había dado. «¿Tienes una escopeta?». Asentí y los dos nos echamos a reír. Con ganas de echar un vistazo a las armas del otro, Oliver subió a buscar su ballesta. Yo, mientras tanto, salí corriendo y fui al fondo del terreno a buscar el arma. Nos encontramos de nuevo en el salón y empezamos a emocionarnos. «Mierda, no estabas bromeando», espetó Oliver. «Tú tampoco, esa cosa es enorme». «No es la primera vez que oigo eso», rió entre dientes. Oliver soltó una carcajada tonta, y miré con inquietud a las chicas, que negaban con la cabeza y se reían al unísono. Todas menos Pinkie, cuya inocente cabecita, afortunadamente, había sido atropellada por la broma. Oliver preguntó por la escopeta, y le expliqué que se la había quitado a un viejo arrugado en la casa de Íñigo. «¿De qué tan arrugadas estamos hablando?», preguntó. «Oh, estamos hablando, como, de las bolas arrugadas de Yoda». «Bueno, eso lo resuelve entonces». Tomando el arma de mis brazos y levantándola en el aire, Oliver bautizó la escopeta, Urincleboom. «¿Arrugas?», repetí. «Urincleboom», confirmó. Al pasarme el arma, parecía que ya tenía dos armas con nombre. Ahora solo faltaba un nombre para la pistola de Íñigo, pero a juzgar por las expresiones de las chicas, eso podía esperar para otra ocasión. Todas estaban aburridas, así que decidí cumplir con mi obligación con Rarity haciendo una película de acción real.
Intenté pensar en algo que entretuviera al grupo, sin ser demasiado maduro para Pinkie, ni demasiado aburrido para las demás. Finalmente me decidí por la primera película de Indiana Jones, y parecía que había encontrado oro, pues el clásico de Harrison Ford enganchó a las 6 chicas en cuestión de minutos. Poco después de empezar la película, noté varias veces que Oliver miraba a Rainbow Dash, o más específicamente, a sus alas vendadas. De vez en cuando, las miraba y entrecerraba los ojos, claramente absorto en sus pensamientos. Finalmente, me miró y me hizo señas para que saliera de la habitación con él para charlar. Fuimos al jardín y le pregunté qué pasaba. «¿Podrías hacerme un gran favor?», dijo levantando la barbilla. Le hice un gesto para que continuara, a lo cual me hizo una petición de lo más inesperada. «Ese remedio que tienes, Ozima, ¿verdad? ¿Puedes conseguirme una muestra?» ¿Por qué?, pregunté, inclinando la cabeza. «¿Puedes o no puedes?». Poniendo los ojos en blanco, le dije que sí. Con todas las chicas viendo la película, no fue difícil subir al campamento y rebuscar en el maletín médico de Fluttershy. Era tan extraño mirar dentro de un contenedor más grande por dentro, que realmente parecía como meter la mano en la TARDIS de Doctor Who. Dwight tampoco había exagerado con el tamaño. El espacio era del tamaño de un baño portátil, repleto de arriba a abajo con diversos suministros médicos, desde varios botiquines de primeros auxilios hasta botellas y más botellas de Ozima. «¿Cuánto de esto hizo Secora?», murmuré para mí. «¿Con cuánto daño te has hecho?». «Diría que la cantidad justa», replicó mi conciencia. «¿Por qué suenas escocés?», murmuré, frunciendo el ceño. «Menos Askiaski, más Ozima Hetty Hetty». Poniendo los ojos en blanco, tomé una botella y volví con Oliver. Antes de dársela, le exigí saber qué planeaba exactamente, a lo que me señaló con el dedo. «Deja que yo me ocupe de los detalles. Ve y disfruta del resto de la película con las chicas, tengo que experimentar un poco». Bien, tras darle el biberón, volví a casa y dejé que mi hermano ideara cualquier plan que tuviera entre manos. Me senté junto a Fluttershy, quien percibió de inmediato el ligero aroma del líquido curativo y me susurró con preocupación. «¿A dónde fuiste? ¿Y por qué hueles a Ozima?». «Acabo de comprarle una botella a Oliver», le susurré. Conociéndolo, creo que va a hacer un pequeño experimento científico, y creo que tiene que ver con las alas de Daisy. «Ah, sí sé, bueno, espero que sepa lo que hace». «Es Oliver», respondí. «El muy cabrón siempre sabe lo que hace». «SHHH», dijeron todos los demás al unísono. Apretando los labios, me quedé sentado en silencio durante el resto de la película, preguntándome qué estaba planeando Oliver. La película llegó entonces a su clímax final, y no pude evitar reírme a carcajadas con la infame escena de la cara derretida, que hizo que los 6 ponis gritaran de la sorpresa. Chilly Beans empezó a ladrar a más no poder, confundida por la repentina vociferación. Blue, mientras tanto, se movía de un lado a otro con entusiasmo, visiblemente entretenido por la inesperada histeria. Calmé al perro y a los demás, recordándoles que era solo una ficción. Se rieron torpemente, bastante avergonzados por sus intensas reacciones. Poco después aparecieron los créditos y apagué el reproductor de DVD. «Bueno, eso fue algo», dijo Rarity, todavía un poco conmocionada. «Eso fue increíble», exclamó Rainbow Dash. «Ese tipo era igualito a Darindo». «Estoy de acuerdo», dijo Dwight. Había muchas similitudes con el trabajo de Ag Jarlin. Al oír esto, resoplé divertida y recordé que las chicas aún no sabían que Darindo era un individuo real, escondido a plena vista bajo la apariencia de un simple escritor. Fluttershy también afirmó haber disfrutado de la película, aunque no le habían gustado las escenas de miedo ni la parte en la que el mono murió al comerse un dátil envenenado. Dejando de lado la novedad de su primera película de acción real, Applejack preguntó a dónde había ido mi hermano, y fue entonces cuando entró en la habitación. «Habla del diablo y aparecerá», anunció, mostrando los dientes y poniendo una expresión monstruosa. «He estado ocupado haciendo ciencia». Para sorpresa de nadie, las orejas de Dwight se movieron, y su personaje de caricatura casi inmediatamente tomó la palabra. «¿Ciencia? Hago muchísima ciencia en equestría». «Lo sé», respondió Oliver.
Bueno, créelo o no, en realidad soy algo así como un científico, químico para ser más específico. Puedo confirmarlo, añadí, cruzándome de brazos y mirando a mi hermano con la mirada perdida. Cuando tenía 12 años, creó gas mostaza de uso militar por accidente. Pero, por desgracia, no hay franceses para probarlo, suspiró, acariciándose suavemente los pelos de la barbilla. Ve al grano, insistió Dwight. ¿Estás haciendo algo científico? Con los brazos abiertos para exhibir su majestuosidad, Oliver nos pidió que lo siguiéramos afuera. Todos lo hicimos, y nos condujo al viejo cobertizo de papá. Abrió la gran puerta estilo garaje, revelando el interior, y mis ojos casi se salieron de sus órbitas. Por el poder de Grayskull, respiré, realmente horrorizado. Lo que antes era un cobertizo de hormigón completamente común y corriente, hecho para guardar herramientas y el cortacésped de papá, era ahora una especie de laboratorio de un científico loco. Había filas de estanterías, la mayoría con frascos, y a un lado, una mesa de química de verdad, equipada con fregaderos con agua corriente y un mechero Bunsen conectado a una bombona de gas. Olvídate del orbe de los titanes, me quedaré aquí, declaró Dwight, apresurándose a inspeccionar el microscopio. Oliver, ¿qué demonios es todo esto? Pregunté, entrando en el cobertizo. Tras explicar que no quería que su sobresaliente en ciencias se desperdiciara, el chiflado de mi hermano usó parte del dinero de la demanda de la morgue para equipar el cobertizo y transformarlo en su propio laboratorio. Durante las últimas semanas, había estado realizando todo tipo de experimentos disparatados. La mayoría solo por diversión, pero también había algunas pruebas legítimas. Enfatizando intencionalmente la locura de su intento, se acercó rápidamente a los estantes y comenzó a acariciar suavemente uno de los frascos de vidrio, que contenía una especie de sustancia viscosa beige espumosa. Todo el mundo sabe que la masa madre está viva, afirmó, pero la pregunta sigue siendo, ¿está caliente? Demasiado desconcertado para reírme, avancé un poco más en la habitación y señalé los demás frascos, llenos de líquidos de diversos colores. Aplaudiendo con entusiasmo, Oliver explicó que estaba elaborando su propio aguardiente casero. Cada frasco contenía diferentes tipos de licores frutales, desde fresas hasta kiwis y plátanos. Básicamente, dirigía la cervecería más exótica del país. El alcohol es caro, así que empecé a pensar, ¿por qué no hacerlo yo mismo? ¿Estás realmente enojado, Oliver? Suspiré, sacudiendo la cabeza. Soy un genio, replicó, mira. Nos hizo señas para que fuéramos a su mesa de química y encontramos la botella de Osima que le había dado, junto con otros paquetes de diversos productos. También había un mortero, que había sido usado recientemente. Como era de esperar, Dwight era la más ansiosa por saber qué estaba pasando y le rogó que le contara su experimento. Bien, primero, empezó, frotándose las manos, necesitaba ver si tu líquido reaccionaba a otros compuestos. Es decir, ¿se podría combinar con otros medicamentos? ¿Y podría? Preguntó Dwight. Asintiendo, continuó. Podría ser, pero solo después de activarse, y luego debe mezclarse rápidamente con los demás compuestos antes de solidificarse. Pero, comenzó Fluttershy, Osima solo se activa cuando hace contacto con, tejido dañado. Terminó Oliver por ella, con una amplia sonrisa. Se arremangó y reveló dos cortes considerables en la muñeca. Uno tenía Osima endurecido adherido, mientras que el otro había formado una costra de forma natural. Todos lo miramos como si tuviera tres cabezas, excepto Dwight, quien se preocupaba mucho más por la ciencia que por la ética. Siguiendo explicando sus hallazgos, Oliver nos reveló que no era el tejido en sí lo que activaba el Osima, sino la sangre, o más específicamente, las plaquetas. ¡Claro que sí!, exclamó Dwight, aplaudiendo. La función principal de los trombocitos es contribuir a la hemostasía, así que, por su propia naturaleza, son la señal de alerta que le indica al Osima que hay una lesión. Sí, eso, respondió Oliver con la mirada perdida, antes de soltar una risita. En fin, después de activarlo, se mezcló a la perfección. Absorbió todo lo demás sin dejar rastro, solo hizo falta removerlo un poco. ¿Y con qué lo has mezclado exactamente?, preguntó Rarity frunciendo el ceño.
Al mirar a Rarity, mi hermano adoptó un comportamiento un poco más serio e hizo un gesto hacia donde habría estado el gallinero a través de la pared. Esas gallinas me dan huevos gratis casi todos los días, así que me gusta cuidarlas. Poco después de que Cayun se largara con ustedes, una de ellas fue atacada por un zorro y le arrancó varias plumas. Como un dios misericordioso, fui a pedirle un medicamento para el crecimiento de las plumas a la pequeña. Tuve que darle pastillas a diario, junto con un pienso especial enriquecido con proteínas, vitaminas, minerales, aceites y todas esas porquerías. Me quedé boquiabierta, al igual que Rarity y Fluttershy. Nos dimos cuenta de lo que había hecho. Oliver continuó alegremente explicando que había funcionado, y en tan solo 2 meses, las calvas del pájaro habían desaparecido casi por completo, con plumas perfectamente sanas en su lugar. Volviendo su atención a Rainbow Dash, mi hermano sonrió cálidamente y bajó la cabeza antes de continuar. Ya sé que no eres una gallina, pero funciona, así que pensé en combinarlo con ese líquido curativo tuyo. Quizás así se te filtre por la piel o algo así, ¿sabes? Llevo 1 hora machacándolo todo con el mortero para convertirlo en polvo. Hay suficiente para una botella entera, pero, como ya he dicho, necesita sangre para activarse y luego hay que aplicarlo antes de que se seque. Si te animas a donar un poco de tu jugo vital, podría ser suficiente para cubrirte las 2 alas de punta a punta. Tras inhalar con fuerza, los ojos de Daisy rápidamente comenzaron a llenarse de lágrimas. ¿Quieres decir que podrías arreglarme? Bueno, no les van a salir plumas de repente como a una drag queen. Rió Oliver. Pero en unos meses o algo así. Sí, recuperarás tus alas. Lentamente, rompiendo a llorar de alegría, Rainbow sonrió ampliamente y se abalanzó sobre mi hermano, abrazándolo con fuerza. Le dio las gracias una y otra vez, a lo que él sonrió con suficiencia. Como dije, soy un dios misericordioso, declaró, ahora deja de llorar sobre mí, esto es algo feliz. Retrocediendo y sonándose la nariz, Daisy siguió sonriendo con más fuerza que nunca, con los ojos aún llenos de lágrimas. A los demás nos costó no llorar, pues todos estábamos conmovidos por la escena, junto con la seriedad de los esfuerzos desinteresados de Oliver. Fluttershy fue a buscar su bolso, donde encontró las herramientas necesarias para extraerle sangre a la Pegaso. Al igual que yo, Daisy odiaba las agujas, pero estaba demasiado emocionada con esta novedad como para preocuparse. Tras encontrar una vena en su pata delantera, le extrajeron una pequeña muestra de sangre, que Oliver añadió junto con la mezcla en polvo a un vaso de precipitados grande. También hay unas cuantas tabletas de vitamina D, por si acaso, nos dijo. No puede hacer daño, supongo, tarareé. Oliver añadió el osima y removió la mezcla, con Willy Gutávida respirándole en la nuca, observando atentamente el proceso. Mientras tanto, Fluttershy y yo nos pusimos a desenvolver las alas de Rainbow con cautela, y la pluma donada por Blue se guardó en un estante para su seguridad. La pobre mantuvo los ojos cerrados durante todo el proceso, incómoda como nunca. Poco después, la mezcla estuvo finalmente lista, y con la sangre, el habitual color verde pálido del osima se convirtió en un salmón rojizo. Tras pasarme unos guantes de goma, Oliver sugirió que yo lo aplicara y salió respetuosamente del cobertizo. Rainbow preguntó temblorosamente si los demás podían hacer lo mismo, completamente mortificada por su situación. Agacharon la cabeza y me quedé sola con ella, mientras Fluttershy dejaba unas vendas limpias para cuando terminara. Una vez que se las quité, me agaché y le hablé suavemente al oído. No tienes por qué avergonzarte, ¿sabes? Amigo, sé que intentas ser amable, pero ¿podrías continuar con esto? Pidió. No quiero que estas cosas asquerosas sigan expuestas más tiempo del necesario. Arcoiris, ¿cómo puedes decir eso? Estas son tus alas. Rainbow se giró para mirarme fijamente y mostró sus dientes. Sin mis plumas no. Gruñó. Hasta que vuelvan, solo tengo estos horribles trozos de carne pegados a mi cuerpo, y no quiero que nadie los vea, ni siquiera yo. Cerré los ojos y agaché la cabeza. Me dolía saber que ella sentía así. Claro, el estado de sus alas era impactante, pero no eran feas, al menos para mí. Pero no se trataba de mí, así que me mordí la lengua y me puse manos a la obra.
Tan rápido como pude, tomé puñados de la sustancia anaranjada y la esparcí por las extremidades pálidas, asegurándome de cubrir cada faceta, desde la gruesa base muscular hasta las puntas de las falanges, más delgadas y digitadas. Fue curioso notar que, a pesar de tener plumas, su anatomía se asemejaba más a la de un ala de murciélago que a la de un ave. No por la membrana interdigital, sino por los dedos adicionales tras las articulaciones de piñón, que eran muy diferentes a las alas de cualquier ave convencional. Supuse que esto los hacía más fuertes, permitiéndoles a los Pegasos despegar cómodamente a pesar de su peso. Pensándolo bien, probablemente también les otorgaba cierta capacidad prensil, ya que los Pegasos solían usar sus alas para agarrar objetos. Guardándome mis pensamientos y encogiéndome de hombros, continué en silencio. Una vez cubiertas las alas por completo, comencé a envolverlas con las vendas, sin olvidarme de volver a colocar la pluma de Blue. Como sabía que debían permanecer en su lugar durante mucho tiempo, me aseguré de darles 3 vueltas, asegurando los extremos con un nudo firme. Ya estamos, todo listo, respiré en un tono bajo y suave. Rainbow Dash respiró pesadamente, antes de girarse hacia mí y darme una débil sonrisa. Gracias, respondiendo simplemente con un gesto de la cabeza, salimos al jardín, donde encontré a Oliver y Fluttershy jugando con Chille y Archer. Los demás estaban sentados tranquilamente al sol de la tarde, disfrutando de la luz antes de que se apagara. Para no incomodar a Daisy, nadie se acercó, permitiéndonos acercarnos a ellos. Oliver dejó de jugar y nos saludó, observando brevemente mi obra y asintiendo discretamente en señal de aprobación. Entonces, ¿qué haremos ahora?, dije. Bueno, la intelectual quiere irse pronto, explicó. ¿Qué tal si empiezo a preparar la cena para las demás, la llevo a Gadwick y luego compro un curry para nosotras a la vuelta? Le di 2 pulgares hacia arriba, y fue entonces cuando Applejack intervino. Oh, yo sé cocinar. Se ofreció. Bien por ti, primo, respondió Oliver. Sin embargo, soy el anfitrión, y sería de muy mala educación que permitiera que mis invitados prepararan su propia comida durante su visita a mi humilde morada. Les señalé que esta era la casa de nuestra madre, no la suya, y me dio una palmada en la frente para callarme. Con una risita divertida, Applejack insistió en que no le importaba, pero mi hermano no quiso ni oír hablar del tema. Finalmente, cedió, y Oliver fue a la cocina a empezar a cocinar. Preparó un estofado de champiñones y lo metió en el horno a fuego lento para mantenerlo caliente. Muy bien, Sparkflaps, ¿estás lista para irnos?, le gritó a Dwight. Se oyó una cacofonía de risas del resto de nosotros, mientras Dwight resoplaba exasperada. Respondiendo con acciones en lugar de palabras, la unicornio se puso de pie y salió. Antes de subir al coche, se dirigió al lateral del cobertizo del jardín, donde solía estar el antiguo campamento. Con un destello de su cuerno, una masa de luz arremolinada se formó, antes de apagarse de nuevo. El nodo del portal está listo, dijo. Vamos. Todos se despidieron de ella, y entonces Dwight se subió a la parte trasera del Land Rover. Oliver me saludó y se subió al asiento del conductor. Justo antes de cerrar la puerta, me preguntó qué quería comer del restaurante indio local. Emocionado por mi primera comida para llevar desde que empezó la aventura, pedí un pollo tikka masala con arroz pilaf y una guarnición de bajis de cebolla. Excelente elección. Cheerio viejo frijol. Oliver se fue de un portazo y yo cerré la puerta tras él. Inhalando profundamente, recé en silencio para que Pinkie tuviera razón. No es que estuviera dispuesta a compartirlo con el grupo, pero en mi interior temía que esta empresa saliera mal, con Dwight posiblemente atrapada, o Dios no lo quiera, herida. Aún así, confié en nuestra adorable lunática y volví adentro, sentándome en el salón con los demás, donde charlamos un montón de cosas sin importancia. Entonces llegó el momento de decidir qué películas queríamos ver durante nuestro próximo maratón. Las exigencias llegaron a un punto muerto, ya que Fluttershy y Pinkie querían ver algo más familiar, mientras que Applejack y Rainbow Dash ansiaban algo más crudo y maduro. A Rarity no le importó demasiado, siempre y cuando el contenido no fuera animado, pues quería ver más actuaciones de acción real. Para cuando Oliver regresó, ya habíamos preparado una lista de películas para ver y habíamos llegado a un buen acuerdo.
Al igual que un cine tiene varias pantallas, nosotros también decidimos tener varias. Abajo, en la sala, se proyectaban las películas más familiares. Mientras tanto, arriba, en la habitación de Oliver, acampados en su cama extra grande, veíamos las películas para adultos, para los más aguerridos del grupo. Como no queríamos separarnos al menos durante la cena, nos quedamos juntos para la primera película, disfrutando del clásico navideño de todos los tiempos, Solo en casa. Después, nos separamos. Fluttershy y Pinkie vieron El Emperador y sus locuras abajo, y el resto vimos Troya en la habitación de Oliver. Estaba un poco nervioso porque las chicas vieran una película con tanta violencia, pero, aparte de que Rarity se tapaba los ojos durante las sangrientas batallas, sorprendentemente disfrutaron la película de principio a fin. Fue la imagen de caballos terrenales con jinetes humanos lo que más las perturbó. Al final, todos tuvimos suficiente cine por una noche y, al darnos cuenta de que eran casi las 2 de la mañana, nos dirigimos rápidamente a la cama. Pasaron 3 días y nos encontrábamos cada vez más preocupados por Dwight. Había estado ausente demasiado tiempo, y todos empezábamos a imaginarnos diversos escenarios espeluznantes, desde que se teletransportara al lugar equivocado hasta que llegara accidentalmente al reactor nuclear y muriera por envenenamiento por radiación. También me vino a la mente el temor de que se hubiera vuelto azul, y la imaginé lejos de aquí, sin magia, asustada e incapaz de defenderse, incapaz de regresar por quién sabe cuánto tiempo. A pesar de nuestra ansiedad colectiva, Pinkie nos aseguró con firmeza que Dwight estaría bien y que volvería con nosotros en cualquier momento. Será mejor que tengas razón, murmuré mientras tomábamos el té de la tarde. Lo sé, respondió ella con una sonrisa. Vamos, ya sabes que mis corazonadas nunca se equivocan. Sí, lo sé, suspiré, encogiéndome de hombros. Es cierto que parte de la ansiedad se debía a que mi madre regresaría en un par de días. Todos queríamos irnos antes de su regreso, ya que era alguien en quien no podíamos confiar la existencia de los ponis, lo que significaba que estaríamos confinados en nuestro campamento en la parte más remota del terreno. Nadie quería esto, sobre todo ahora que se habían hecho amigos de mi hermano y querían seguir con él mientras estuviéramos aquí. Con la esperanza de animarme, Oliver sugirió que jugáramos un rato al Xbox como solíamos hacer antes de que papá se fuera. Dije que sí con muchísima anticipación, y al poco rato, las chicas nos veían a los dos jugar a toda velocidad en el modo Operaciones Especiales de Call of Duty, Modern Warfare Duo. Al volver de ir al baño, me encontré con que todos miraban con total incredulidad a Pinkie Pie, que miraba fijamente la pantalla del televisor con una sonrisa psicótica, aniquilando de alguna manera a mi hermano en el multijugador 1 contra 1. ¿Cómo lo hace? Murmuré lentamente, señalando a la yegua. Rainbow Dash, muerta de risa, me explicó cómo Pinkie me había quitado el mando mientras estaba en el baño y se lo había metido en la melena. Antes de que pudiera siquiera preguntarle cómo tenía sentido, Rarity me miró fijamente, como diciendo ni te molestes, es Pinkie Pie. Suspirando con estupefacta perplejidad, observé cómo Pinkie había matado a mi hermano tantas veces en el juego como para terminar la partida con un ataque nuclear táctico. ¡Ay, Dios mío! Chilló. El cañón orbital de la amistad está listo. La bomba nuclear cayó, terminando el juego de inmediato y declarando a Pinkie como la ganadora indiscutible. Riéndose como una tonta, Pinkie se giró boca arriba e insistió en que teníamos que repetirlo en algún momento. Cerró los ojos con fuerza y empezó a forzar la cara. Y entonces, lenta pero seguramente, mi control de Xbox se le escapó de la melena, hasta que cayó sobre la cama de Oliver. Sin dudarlo, Blue saltó hacia él y extendió las alas. El milagro del parto, damas y caballeros. Todos estallamos en carcajadas, y el pájaro saltó de satisfacción. Las risas se detuvieron cuando oímos el portazo de abajo. Chilly empezó a ladrar y Oliver la agarró rápidamente para evitar que saliera disparada. Fue entonces cuando Pinkie levantó la cabeza y empezó a olfatear el aire ruidosamente. Oh, huelo a zombies. Todos la miramos y Oliver meneó la cabeza con un profundo suspiro. Joder, realmente eres una especie especial de lameventanas, ¿no? Conteniendo la risa, apreté los labios y aparté la mirada.
Entonces, con un jadeo, Rarity señaló que podría haber sido Dwight, que por fin había vuelto de Ucrania. Ofreciéndose a ir a comprobarlo, me levanté y bajé las escaleras. No había nada en la entrada ni en la sala. Al cabo de un momento, Applejack me llamó, preguntándome si era ella o no. No estoy segura. Le grité. No hay nadie aquí abajo. Fue entonces cuando oí el golpeteo de cascos detrás de mí y me di la vuelta, quedándome boquiabierto. Al salir del baño de la planta baja, la vista ante mí era simplemente horrenda y despertó en mí una mezcla de repulsión y gran compasión. Bienvenida de nuevo, Dwight, dije en voz baja. Pareces una mierda borracha.